¿Tenés muchos? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, ¿les parece que vaya haciendo una introducción? Ya sé que se está grabando para los que van ingresando y en 5 o 10 minutitos posterior a la introducción arrancamos con las preguntas de la clase uno, de la clase 2 y bueno, y después seguimos interactuando sobre la actividad que tenemos que hacer esta clase. ¿Les parece? Así mientras van prendiendo la cámara, se van organizando, van agarrando el agua o lo que sea necesario. Bueno, chicos, está de más decir de que nosotros estamos como en un momento de la tercera clase, después de haber leído algunos textos, habiendo realizado un par de actividades en las cuales estamos como un poco refutando la idea de cuerpo y mente, que es un poco lo que en el mundo entero, pensando en el sujeto, ya sea a fines sociales, en el cuerpo biológico, ya sea a fines más mecánicos, del concepto de vida, o incluso desde el concepto antropológico, está bastante separado, ¿no? Pareciera que todo el tiempo estamos como queriendo irradiar la idea de que somos un montón de cosas juntas y que esas cosas juntas solamente se pueden entender como un todo en un momento distintivo, pero no en su totalidad, o sea, no todo el tiempo. Y acá surgen dos grandes ideas muy, pero muy importantes que la clase pasada no tocamos por una cuestión de tiempo, que tiene que ver con, y el respeto sobre todo, dimensionado sobre la filosofía y la importancia de la filosofía. Hay textos que han avanzado muchísimo en esta contemplación de la mediación o de la totalidad como unidad compleja, pero que a lo largo del tiempo han sido restringidos o han sido poco difundidos o incluso ni siquiera vamos a echar la culpa a lo externo, lo leemos poco, ¿no? Es una realidad que nosotros leemos todo aquello que convierte a la idea de separación frente a la idea de unión. Y acá yo le voy a mencionar dos. Nosotros habíamos hablado medianamente, yo me miré ayer la clase medio rapidito, porque son tantas comisiones que digo si lo mencionamos o no, de el yin y el yang, ¿no? Uno en el yin y el yang podría decir, bueno, todo lo malo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo, todo lo oscuro tiene una luz, porque se ve la oscuridad. No, pero bueno, toda luz también tiene oscuridad, porque se ve opacada en la realidad. Y así es como que vemos que hay dos grandes extremos. Esa idea es una idea un poco más innovadora, porque a medida que pasan las décadas, que pasan los nuevos siglos, se van adecuando, ¿no? En lo bueno y lo malo, en lo perfumado y lo no perfumado, en lo bello como resultante de la cultura de la observación de la estética, reflexionado por la belleza humana, que lo estudia la filosofía, ni más ni menos. Y también entonces encontramos dos ideas que por ahí exceden porque son como un buen salto en un trampolín, sobrepasan esta idea de Yin y el Yang, que son la tesis de Simploqué. ¿La escucharon alguna vez? La tesis de Simploqué se escribe Symploqué, Simploqué. Después búsquenla, por favor. Nosotros la vamos a estudiar en epistemología de la educación física, ojalá que conmigo, porque me encanta esa asignatura y ojalá ustedes lleguen a la brevedad de ese cuarto año tan anhelado, el último de la carrera, y ahí vamos a darle un poquito más de importancia. Pero por lo pronto les cuento que Platón, creador de esta teoría, el tipo decía lo siguiente, y fíjense y traten de compararlo con el cuerpo humano, ¿no? Él, antes de explicar la teoría de Simploqué, la pintó, la dibujó, ¿no? Decía, bueno, nosotros somos como una red de pescadores, decía, ¿no? Todos los hilos que hilvanan esta red están concatenados.
Por ahí, en una red que no todos nosotros lo conocemos, vamos a poner en otra suposición, un ladrillo de una pared. Decimos, bueno, todos los ladrillos de una pared están concatenados, porque todo tiene que ver con todo. Y pensemos en un cable que viaja desde Puerto Madryn a San Isidro, donde estoy yo. No importa los kilómetros que haya. Si ustedes emiten energía ahí, pongamos corriente alterna, yo seguramente, puede ser que no en un segundo, pero puede ser que en dos, en tres, puede ser que en 10 minutos yo voy a sentir corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por tanto, ese pedacito que está agarrando Miñaki, Micaela, Giselle, que están agarrando ahí, que están poniendo la electricidad, cuando yo la agarro, voy a poder medir con un tester de que hay electricidad. Y si es así, ese cable tiene que ver con todo. Ahora, la realidad es que Simploqué dice y Platón ajusta, todo tiene que ver con todo, coma, pero a la vez nada tiene que ver con nada. Pensemos en la cantidad de provincias que pasamos, que nosotros para haber observado la energía del otro lado no conocemos. Pensemos en cuántas tormentas está desafiando la oscilación de ese cable, qué cantidad de situaciones tiene que atravesar para que yo pueda tocar con mi tester y encontrar esa realidad. Y puede pasar lo mismo con la red de los pescados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación directa puede tener un ladrillo que está por debajo de la pared, en un cimiento, 30 centímetros por debajo para una casa convencional, con ese último ladrillo que está del otro lado sosteniendo el techo? Y es verdad, ambos ladrillos construyen la pared y están concatenados, están directamente relacionados, pero ¿tendrán una totalidad de relación o no tiene relación? Y vamos a llevarlo a un plano, la tesis de Simploqué, del aprendizaje de una clase. Supongamos que hay una conferencia en la cual yo esté hablando y ustedes escuchando e interactúen cada tanto. Todos somos miembros de una comunidad. La comunidad nuestra la llamamos teoría de la educación física. Formación en la educación física, vamos a llamarlo así. Futuros profesores de educación física. Ahora, ¿qué relación hay entre lo que Roger comprendió con lo que comprendió Francisco? ¿De qué se basa el saber? En escuchar, en mirar, en atender. Y si los dos tienen el mismo proceso de atención, de preocupación, de imaginación, todo tiene que ver con todo en el saber. Pero a la vez nada tiene que ver con nada, porque cuando matizan lo que yo estoy diciendo ahora, cada uno lo lleva a sus experiencias, a sus sensaciones, a sus vivencias previas. Entonces, en ese sentido, nada tiene que ver con nada. Esta tesis que nos plantea Platón es muy importante para entender la noción de cuerpo. Un cuerpo es una totalidad y no un conjunto de partes que están interrelacionadas. Si nosotros fuéramos a la definición de sistemas y dijéramos, bueno, el cuerpo es un conjunto de situaciones, de músculos, de huesos, de pensamientos que se interrelacionan todos y confluyen en un sujeto, estaremos diciendo que cada uno de estos elementos por sí solo es autónomo y no lo es. El ejemplo que utilizamos nosotros en la clase pasada era, chicos, ¿ustedes vieron alguna vez una cabeza caminando sola por la calle? Ni la vamos a ver nunca. ¿Alguna vez vimos un cuerpo sin cabeza caminando? Ni lo vamos a ver nunca. Y ahí está cruel separación de el cuerpo y la mente que nosotros queremos atravesar. Ahora, si nosotros entendemos, y aquí viene la importancia, si nosotros entendemos el cuerpo como una totalidad, ya la noción, la palabra cuerpo, el término cuerpo, no nos alcanza. Porque cuando yo le pregunto a alguien, che, ¿qué entendés por cuerpo? Y bueno, el cuerpo es el contorno, te dicen, ¿no? ¿Y vos qué entendés por cuerpo? No, bueno, cuerpo es esa cosa que las personas tienen, pero no son eso solo, son otras cosas, ¿no? O sea, el concepto te lleva a una limitación de una totalidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo combatimos algo de cuya simbología nos da un pensamiento contrario o colateral a la realidad? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo, voy de vuelta, cómo solucionamos el cuerpo, cómo solucionamos el tema de la nueva comprensión del cuerpo cuando su propio término nos lleva hacia otra realidad? A ver, yo les voy a hacer una pregunta para que sí o sí me la respondan. Ustedes abran los micrófonos, por favor. Abran los micrófonos, todos. Y
Cuando yo les digo una palabra, ustedes me dicen lo primero que se le viene a su entendimiento, ¿les parece? La Sí, primera profe. imagen, la primera imagen. Yo les digo científico, Einstein. Telescopio. Estudio. Ciencia. telescopio, Einstein, ¿qué más? Vamos, rápido. Estudio. ¿Eh? Ciencia. Estudio. Estudio, ¿qué más? Lentes, que tenía lentes, creo. Total, lentes, guardapolvo, ¿no? Laboratorio. Delantal, sí. Bueno, bueno, hasta ahí la quedamos entonces. Y yo les, y les podría preguntar 20, no, le podría preguntar fútbol, la palabra, le podría preguntar talento, y en todas va a pasar lo mismo. Ustedes saben que el 90% de la investigación científica que se hace en el mundo, ninguna lleva guardapolvo, no son precisamente de química, no se usan telescopios, la gente no usa lentes. ¿Y cómo nos quedamos, no? Decimos, tenemos una contemplación cultural de que esa ciencia es la ciencia. Y por ejemplo, la ciencia de campo no. ¿Y qué pasa entonces ahora? Vuelvo a la pregunta, a la repetición. ¿Qué sucede con el cuerpo? Cuando el cuerpo como denominación, como término, no nos alcanza para explicar algo. Bueno, ahí lo que yo les propongo es, hablemos de corporeidad. Hablemos de corporeidad, que es la única, por lo menos actualmente, la única identificación que incluso nuestros lineamientos curriculares de su provincia y de mi provincia lo trabajan. En los ejes de los lineamientos curriculares dice la palabra corporeidad. Habla de pensamientos, sentimientos, emociones, percepciones. Y no habla de desplazamientos, no habla de simples movimientos. Y esto no es algo como, bueno, es teoría. No, no, no es teoría. Esto es la totalidad, este es el centro de la educación física. Son dos diferentes profesores los que uno se sienta por fuera y la mitad del colectivo educando analiza una situación táctica. El mismo profesor, perdón, otro profesor ante el mismo contenido los pone todos adentro porque dicen que la práctica, el movimiento, es lo más importante para la esencia de la educación física y sin ella no existe. ¿Quién aprende más? ¿El que sale y el que entra? ¿Quién aprende más? Cuando el profesor me pregunta cómo me siento, cómo te sentiste, cómo se sintieron y da espacio a que los sentimientos formen parte de la clase, o aquellos que digan, no importa si te sentís cansado, no importa si te sentís bien, no importa si te sentís mal, acá hay que encestar 20 veces. ¿Cuándo aprende un sujeto algo? Seguramente, y esto no quiere decir de que la repetición, la estandarización, la automatización de los movimientos no son importantes. De acá estoy seguro que más del 50% debemos ser deportistas, de una u otra forma. Medios malos como yo, algún amateur, otro que ha llegado al profesionalismo, seguramente hay. Y seguramente todos aprendimos así. Y no está mal, no está mal. Está mal negarle la posibilidad a un sujeto que está aprendiendo a la otra realidad, que es su totalidad, que es entenderse como un todo. ¿Acaso les pregunto yo, chicos, miren la pregunta que les voy a hacer? ¿No es importante para un deportista de alto rendimiento que la órbita de su vida esté coherente, no tenga problemas económicos? Miren lo que pasó en el boxeo a lo largo de la historia. Siempre muchísimas grandes personalidades con problemas económicos que no han llegado a ser, no olímpicos por el amateurismo, pero no han llegado a ser grandes cinturones porque han tenido un problema. Chicos, un problema. Lo económico es una cosita muy chiquitita en la vida de un sujeto. Uno está más contento cuando está enamorado que cuando tiene plata. Para decirle unas cosas nada más, ¿no? Imagínense, ese pequeño evento, por más trascendental que parezca, puede generar que un sujeto no llegue al alto rendimiento. Entonces somos una totalidad y el entrenador ya no es un administrador de cargas. Ya no sos vos parado con la libretita diciendo, hoy te toca tal cosa, hoy te toca mañana, levantá la polea, hace pecho, hace esto, mañana haces esto. No, pará, es mucho más que eso. Somos dinámicos en la didáctica educativa. Tenemos que preguntarnos qué hace, qué hizo. ¿Acaso pregunto, es lo mismo que un atleta llegue a la sesión de entrenamiento habiendo dormido 5 horas, que habiendo descansado 8? ¿Acaso es lo mismo que ese sujeto cuando llegue tenga todas sus vitaminas, todos sus productos ergogénicos, a que venga con hambre o que venga sin hambre, pero sin nutrientes? No es lo mismo.
Entonces, educamos en el entrenamiento deportivo de rendimiento y educamos como profesores totalidades. Y para educar totalidades no nos alcanza el concepto de saber, no nos alcanza el bendito concepto de educación. Nosotros tenemos que hablar de ser competente motrizmente, que es la clase del día de hoy. Y la pregunta clave es esa entonces, ¿cómo nosotros somos competentes? Incluso mucho más, ¿cómo adquirimos determinadas competencias progresivas a lo largo del tiempo? Vientos. Queridos estudiantes, la clase pasada teníamos que refutar, la anterior en realidad, que algunos ya la hicieron, tenemos que refutar alguna teoría, alguna frase de cuerpo. ¿Alguien trajo alguna otra? ¿Se pudo sumergir en esta identidad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del cuerpo objeto, cuerpo sujeto y después de la frase filosófica? ¿Quién la puede decir, chicos? ¿O uso la dedocracia? Hola, ¿me escuchan? ¿Mm? Bueno, a ver, Micaela, entonces, te señalo a vos. Tráenos tu frase y refuta la frase de cuerpo de la primera clase de la actividad. Bueno, profe, yo no había contemplado en presentarla hoy, pero bueno, más o menos había anotado algunas anotaciones para esa actividad. Si sirve, sirvo A ver. lo que tenía. Bueno, yo había citado una frase de Víctor Hugo que decía, el cuerpo más que apariencia es nuestra realidad, la sensación. eh, bueno, Víctor decía eso, que el cuerpo humano no es más que apariencia y esconde nuestra realidad. La realidad es el alma. Entonces ahí habla de una visión dualista, de que el cuerpo no es más que el objeto y que la realidad, nada, la esconde el alma. A ver, que leo lo que escribí. ¿Y vos qué pensás de ese dualismo? Que en realidad que la realidad la vivenciamos a través del cuerpo, que todo lo que experimentamos, lo que sentimos, el momento lo vivimos a través también del cuerpo. Ujú, pero ¿y qué tiene que ver eso con refutar? En qué se estaba equivocando el autor ahí? ¿O con qué no coincidimos con el autor? Esto va a ser un poco, los exámenes van a ser un poco así, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un texto, leemos el texto y decimos, ¿bajo qué visión está empoderado el autor, determinado autor? Puede ser Víctor Hugo. Bueno, mira, está empoderado en una visión netamente dualista. Bueno, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Bien, lo identificaste. Ahora, ¿cuáles de esos errores son los que tenemos que modificar nosotros para entender la educación de otra forma? Santiago, a ver. Santiago Vidaño, a ver, contanos tu frase. Y se prepara Roma con la suya. Creo que la había leído ya Ah, ¿la había leído la la- vez pasada? ¿no? Pero te la repito, no tengo ningún problema cuando Dale, quieras, dale. profe. Eh, la frase es, la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conserva. ¿Y de quién es? Eh, Esto debería considerarse que las personas son distintas y por lo tanto reaccionan en forma diferente a la falta de actividad. Algunas personas pueden mantener una buena salud
a través de otros factores como la alimentación, la genética o la realización de actividades para mejorar el bienestar mental. Sin que sea impredecible el ejercicio físico, una persona mayor puede llevar adelante una vida pausada, con intenciones sociales, dieta equilibrada, sin necesidades de un ejercicio físico intenso, y que los tiempos de descanso y la recuperación son tan importantes como los tiempos activos, porque si no están presentes, el cuerpo puede fatigarse o lesionarse con facilidad. Había puesto los grandes atletas tienen estrictamente planeadas sus jornadas de descanso, así como una dieta equilibrada en nutrientes. El éxito radica en el equilibrio entre los descansos y la actividad, y no solo en la ejercitación. Puse por otro lado, la buena condición del ser humano no debería referir solamente al aspecto físico. La salud mental y emocional de las personas son fundamentales para obtener bienestar. Por ejemplo, si alguien que sufre de depresión puede no hallar ganas de ejercitarse, pero podría realizar otras tareas que lo ayuden en la salud como terapia, meditación o actividades recreativas como pintura o cerámica. Bien. Vos, por ejemplo, estarías de acuerdo si uno dice, no, estoy teniendo una mala salud, o sea que mi salud mental es muy débil. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo? De vuelta. Por ejemplo, No viste entendí. que uno cuando dice estoy enfermo, uno dice, bueno, ¿qué te pasa? Me duele la muela, me duele la cabeza. Pero a veces la gente dice, che, mira, mi salud mental no está bien, no estoy fuerte. Y no, sí, no sé, profe. Bueno, pero ¿Qué es yo lo te que... digo, ¿por qué te digo eso? Por lo que vos hablaste, es un ejemplo muy interesante que diste y tratemos de no caer en la división del cuerpo, ¿me entendés? Cuando uno dice, por ejemplo, mi salud es débil, no importa si la salud es por un pequeño evento que se llama, vamos a llamarlo muela, una bacteria en un diente, o porque se me encarnó una uña, o porque hoy temperamentalmente me levanté llorando porque me acordé de un ser que no está más, o porque estoy desconcentrado en la universidad y me está yendo mal. No estás saludable. La salud es un concepto amplio, ¿o no? Sí, Y vos no estás. No, yo estoy mal de salud, pero físicamente, mentalmente estoy fuerte. No existe, no podés. Porque la salud es una totalidad, es un concepto amplio. Si vos estás con salud, tenés un equilibrio dinámico. Pa, 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 pa. Ahora, cualquiera que se desequilibre, la balanza se inclina para un lado. Entonces, la salud también, como el cuerpo, como la vida misma, es una totalidad y no puede verse reflejada solo en un elemento de los existentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Santi, muy bueno, ¿eh? Roma, y con eso terminamos esta, para hacer un trampolín a la actividad del mapa conceptual. A ver. Profe, deme un segundo que abro el Word. Ahí está, ya está. Ahí está. Espere que los minimizo así puedo leer mientras los veo. La frase era, el cuerpo es la extensión y el alma o la mente es el pensamiento. Que bueno, la saqué de internet, pero también era de Descartes, que era justo el texto que habíamos leído. Y lo refuté diciendo como que, ¿lo explico o lo leo como lo puse? Como quieras, cualquiera de las dos nos sirve. Ok. Eh, bueno, lo refuté diciendo como que nosotros armamos nuestra corporeidad desde lo que vivimos y a partir de nuestro cuerpo. Armándolo desde la experiencia, con el contacto con las personas, que le dan sentido a lo que vamos viviendo, Ajá. eh, como seres más corpóreos, en vez de como una división entre eh, el alma y el cuerpo, sino como un todo. Ujú. Eh, ¿Y qué Sino es ese bueno, como el todo? sentir.
eh, o sea, a una unión entre el sentir y lo que pienso. Em, Entendiendo al cuerpo eh, como un conjunto de esas dos cosas. Bueno, no, pero no es tan así. El, No es un conjunto de las dos cosas. Son las dos cosas mismas. claro, en conjunto, juntos, entendiéndolas juntas. No, es que no están juntas porque cuando vos juntás algo, en su esencia está separado. Claro, pero porque me estoy agarrando de la frase de Descartes, que Descartes lo tenías, hablándolo desde la frase que elegí, que lo marcaba muy, muy distinto, muy separado. Pero yo quiero saber tu idea, cuál es tu idea, cuál es tu compromiso con la frase, cómo la refutás, cómo la contrarías. La, entendiéndola como hoy en día, como un conjunto, que uno no es sin el otro. Pero por eso te digo, no es tan así, Roma, porque por eso yo les pregunto nuevamente la actividad, A ver. porque las cosas no se... Todas las cosas que nosotros decimos es todo junto, es un sistema, ¿no? Ahora, si las cosas tienen que estar juntas, es porque su esencia están separadas. Y eso no es así. La noción de cuerpo es una unidad total, no tiene ninguna separación, no tiene cosas separadas, porque esa sin la otra no existe. Y no solamente en la dimensión corporal, en la dimensión del pensamiento, en la dimensión de las emociones. Por eso es que tenemos que pasar, saltar el trampolín hacia más adelante, salir de este escollo de las cosas por separado que se juntan y conforman una totalidad. No, este somos un todo junto. Nunca nacimos separados, porque si vos me decís, por ejemplo, que nuestro embrión, ¿no? Empezó de determinada manera y el ojo estaba naufragando en el vientre de la madre y estaba un dedito y se juntaron. No, no, si pasaba eso, sí, porque eran cosas separadas que empezó, pero no fuimos nunca eso. Nuestra propia realidad desde un pluricelular fue la generación de todo. Y en la generación de todo fuimos creciendo como cuerpo y corporeidad y hoy somos lo que somos como seres adultos, nunca separados. Aunque alguna parte nos puede faltar No, de seguir igual viviendo. yo estaba usando ese término por el texto que veníamos trabajando. Pero Ajá. yo lo que quería, o sea, desde mi punto lo que quería expresar es eso, Ah, bien. que somos un todo, el sentir, el cuerpo, lo biológico, el pensamiento. Ujú. Total. Y había puesto como un ejemplo de cómo se siente, cómo reaccionamos con el cuerpo. A ver, espera que. Bueno, mientras vos buscas eso, buscalo tranquila. Sí, Buscalo, ¿eh? Simón y Valentina van a ir preparando sus mapas conceptuales, ¿sí? Así lo va mostrando. Bien, Rom. bueno, el ejemplo era cómo reaccionan dos personas, por ejemplo, ante una araña. Ujú. Que nada, una persona puede salir corriendo y saltar del miedo porque desde su experiencia tuvo algún hecho que le hace tener miedo a la araña y otra persona la puede agarrar, tocar, que le camine por el cuerpo y vivirlo y sentirlo totalmente gratificante. Wow. No conozco Entonces, ninguna de esas, pero puede ser, pues. bueno, pero para que ahí se marque bien cómo cada uno vive su cuerpo distinto. Uno lo vio y empezó a sentir palpitaciones, transpirar, gritar, salir corriendo, y a otro le entusiasmó, le llamó la atención, se acercó, lo tocó. Sí, yo te diría que más Y que eso es parte del cuerpo también. mm, Eso es. yo te agregaría, si me permitís, que más que otro cuerpo, dos personas pusiste vos y yo, por ejemplo, ¿no? Yo te diría, la misma persona en momentos diferentes puede atravesar con el encuentro con una También. araña dos situaciones diferentes donde lo único que cambia es el tiempo, porque el sujeto sigue siendo el mismo, vos hoy contra vos Sí. mañana, y tener una actividad placentera con una araña o tener una actividad de pánico.
Y es el mismo Y cuerpo, porque el tiempo le fue dando distintas experiencias también. totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros, mientras los chicos van preparando ahí el mapa conceptual, cuando nosotros... Ujú, sí, sí, adelante. No, no, ya. Cuando nosotros nos preguntamos qué somos, no nos podemos olvidar, chicos, de algo que es trascendental en la doble dimensión del cuerpo, el ser y el tener, que nosotros somos el cuerpo que tenemos a través de lo que fuimos con los cuerpos de los otros. Hay dos, no sé, leyes, mito, leyenda, no sé. ¿Ustedes escucharon alguna vez las niñas gallina o la niña loba? ¿Alguna vez lo escucharon? Supuestamente es una niña que en la selva o en el monte se perdió de su familia y quedó al cuidado de una loba. Y que los científicos la encontraron cuando tenía 16 años de vida cronológica y del campo la intentaron llevar, esto en los años 1940, 1950, la intentaron llevar a la ciudad. Y a los 10 días la chica no se adaptaba, no se adaptaba, no se adaptaba y terminó muriendo por causa súbita. Lo mismo se dice de las niñas gallinas, que se las olvidaron en un gallinero, dos hermanitas, y cuando la encontraron después de muchísimos años, o al menos algunos, le intentan reorganizar y enviar a la ciudad, o a la ciudad o al campo, pero con gente social, en un medio social, y no lograron vivir ninguna de las dos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos solo lo que nosotros somos. Por eso es tan importante el concepto de democracia y por eso es tan importante la cultura de las oportunidades para todos y todas. No es por una cuestión de cliché político. Es importante que pensemos que todos tenemos que tener la misma oportunidad, en tanto con el cuerpo del otro yo aprendo. Y si yo no tengo cuerpo de otros que se acerquen a mí o que se acercan de una forma negativa, no voy a poder permear lo otro. Por eso es muy importante el contexto. Cuando uno es padre, por ejemplo, y madre, no es tan así nomás de decir, no, bueno, lo mando a cualquier escuela que me quede más cerca. Uno mira un montón de cosas. Vos mandás a tu chico o uno va a la escuelita de fútbol. Y vos decís, no, es lo mismo, cualquiera es total, no es lo mismo. Los contextos determinan sobre el individuo. En un medio benevolente, en un medio armonioso, en un medio con distinciones, con diferencias, con posibilidades, el sujeto va a crecer de determinada manera. Un medio cruel, un medio con bullying, un medio con frío, un medio o con mucho calor, un medio con feos olores o con olores indebidos para una actividad de la práctica deportiva, no va a ser igual, va a condicionar. Y cuando queremos condicionar, tenemos que decir, sí, es verdad, el sujeto puede salirse de eso por motus propio, pero en realidad queda condicionado a esa realidad. Bien, chicos, a ver sus mapas. Ahí les habilité para compartir. Lo pueden Yo compartir no y sé. explicarnos. ¿Quién va ahora? Sí, ¿Valentina? no llegué a hacerlo. Ah, Yo bueno, tampoco. mal. Bueno, aquí lo voy a poner. Y Lautaro había dicho, ¿no? No, pero puedo compartirlo. Sí, tenés que apretar la flechita de compartir. ¿Lo encontraste? Sí, a ver. Dale, todo tuyo. ¿Está viendo ahí, profe? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Intenté abarcar lo más que pude, digamos, de los conceptos. Bueno, arranqué con teoría de la ecuación física como principal, digamos. Puse una pequeña definición de que la visión integral de teorías y modelos para comprender el aprendizaje y la corporeidad, algo muy general de la teoría de la ecuación física. Y después ya me fui a los distintos temas.
que por acá arranco con el tema del cuerpo en la educación física, que lo saqué del tema que estuvimos viendo de la exploración de la corporeidad sobre el objeto y el sujeto, y acá saqué las distintas teorías, puse cuerpo-objeto, que vimos que lo sacamos del texto de Menacho. Ujú, Puse ahí lo de Descartes, que puse una pequeña definición de la teoría que separaba mente y cuerpo, y que consideraba el cuerpo como materia sin capacidad de pensamiento ni sentimiento, y después, no sé, puse una pequeña reseña muy breve, la verdad, de quién era Descartes. No sé si era así el tema, de si había que indagar mucho en esa reseña o cómo, pero puse muy breve. ujú, Bueno, después puse lo del cuerpo sujeto, que hablaba Merleau-Ponty. Puse ahí un pequeño concepto del cuerpo es el medio para la percepción y acción, y es esencial para la construcción de la identidad. Eh, Después acá pasé directamente a distintas críticas. Puse acá al autor Platón, que yo había usado en la primera actividad. Acá la frase del cuerpo es la cárcel del alma, por eso puse acá a Platón como uno de los que había utilizado, porque yo había sacado esa para recetar, no le había dicho, pero ahí también la agregué a mi cuadro. ujú, Eh, y después me fui acá sacando directamente de teoría de la educación física, me fui al tema de las praxias, una, que es una habilidad motora organizada en función de objetivos. ujú, totalmente. Saca la definición: adquisición y organización intencional de movimientos. Lo, lo puse en los distintos tipos de praxias: la ideomotora, la ideatoria, parciales y la conductiva. Bueno, acá se me cruzó un poco la línea, perdón. Y bueno, acá ya directamente fui por la parte del aprendizaje y la competencia motriz, proceso de cambio conductal y desarrollo motor. Ujú, Puse un par de definiciones acá del aprendizaje: modificación del comportamiento mediante la experiencia, el aprendizaje motor, consolidación de patrones de movimiento por la repetición continua, y la competencia motriz, integración de conocimientos, habilidades y aptitudes motrices. Y bueno, acá pusimos una pequeña anotación de que incluye aspectos cognitivos, procesamiento de la información, emocionales como la motivación y la actitud, y los procedimientos que tienen que ver con la ejecución. muy bueno. Ujú, Ahora me fui con las distintas teorías del aprendizaje, que son los fundamentos que explican la adquisición de conductas y habilidades. Bueno, me fui con las teorías que aparecían en el cuadro, por eso algunas las busqué y intenté poner ahí un una breve concepto de lo que hablaba. Bueno, en las teorías conductistas y conexionistas aparecía Pavlov, que hablaba de la asociación entre estímulos y respuestas, y, y el proceso de condicionamiento del reflejo. Después también aparecía la de Thorndike, que busqué, y aparecía de algo del ley del efecto. Las conductas seguidas de consecuencias favorables tienden a repetirse. Después también apareció la de Skinner sobre el condicionamiento operante, la modificación de la conducta mediante refuerzos positivos y negativos.
Ya adentrando en las teorías cognitivas, apareció la de Kohler, creo que Sí, es colega. así. Bueno, busqué y más o menos decía como aprendizaje como una experiencia global donde la percepción configura la respuesta. Sí. Lewin, estos son los que aparecían en el cuadro comparativo, por eso creo, yo lo busqué en la clase, pero no hablaba directamente de ellos, pero Ahí va, lo hiciste busqué una por búsqueda. afuera, digamos. Sí. Lewin, la teoría del campo, la conducta es el resultado de fuerzas internas y del entorno. Y bueno, y de Piaget, el desarrollo cognitivo en etapas. eh, y ya después tengo acá los modelos del aprendizaje motor que estaban en la segunda clase. Sí. El modelo cibernético que estaba Adams, habla sobre la retroalimentación continua, el efecto de un movimiento en forma y ajusta el siguiente. Los esquemas motores que ahí entraba eh, Schmidt, Ajá. Schmidt, que proponía que existen reglas internas que guían la ejecución de los movimientos, permitiendo adaptarse a situaciones nuevas. El procesamiento de información de Welford, que analiza circuitos, decisión, memoria, control neuromuscular, ejecución y retroalimentación. El modelo de Martiniuk, que describía la coordinación en tres etapas: la percepción, la de decisional y ejecutiva, integrando la percepción sensorial con la acción. Bueno, puse otro tipo de análisis que aparecían después a lo último de la segunda clase. Los modelos adaptativos que resaltaban la capacidad del individuo para ajustar su conducta motriz según las demandas cambiantes del entorno. Los modelos constructivistas que integran emociones, motivación, contexto cultural, destacando el rol activo del alumno en la construcción del aprendizaje. Y modelos físicos y biológicos que consideran factores fisiológicos, energéticos, esenciales para optimizar la ejecución del movimiento y Muy prevenir bueno. los... Ujú. Bueno, ese es lo que tengo de momento. Muy Después creo bien. que va a ir surgiendo y lo voy a ir agregando, supongo, porque estoy seguro que me faltan cosas de lo que vimos. Totalmente, totalmente. La verdad que está maravilloso, súper bien, mucho más de lo que esperaba. Estoy muy contento. Gracias por la participación. Lo que te recomiendo y les recomiendo a todos, que a medida que vayamos avanzando, sigamos haciendo esto como una cuestión de síntesis, ¿no? Como decir, bueno, pasó la clase de hoy de competencia. Bueno, ¿cómo yo entonces puedo poner esto acá? Y que no nos juguemos con esta idea, chicos. Si querés dejar de compartir, Lautaro, para que podamos mirar un poquito mejor todo. Eh, Pero que no nos quedemos con la idea de que, bueno, tiene que ser todo de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y que cada contenido está separado. Yo les preguntaría entonces, ¿no? En ese ejemplo que trabajó Lautaro, ¿dónde pondría yo el concepto de inteligencia o de competencia motriz que vamos a trabajar hoy? ¿Arriba, abajo, es más importante que la educación física? ¿No? Y entonces ahí es que nosotros le damos valor a esta cuestión de la impronta de dónde ubicar. Y dónde ubicar en la ocasión es muy importante. En el centro, supuestamente para la cultura occidental, lo más importante. En los extremos, no tanto. Bueno, voy con dos antecedentes, chicos, y escuchen por favor lo que decía Sarmiento, que claramente, aunque sea el padre de la consideración de la patria y un montón de cosas más, y la educación y demás, nosotros lo vamos a criticar benevolentemente el día de hoy. Él decía, una hora de mover los brazos, la cabeza a la derecha, a la izquierda,
hacia arriba, hacia abajo, a la voz del maestro, todos a un mismo tiempo y en perfecta igualdad, vale más que todos los preceptos de moral escrita. Entonces se pregunta, ¿no, Sarmiento? ¿Cuántas veces obedece un niño al día para ejecutar actos armónicos de conjunto acompasados que no dependan de su voluntad? Y dice, he aquí la moral. La escuela, la gimnástica, la fila, la hilera, el compás, van disminuyendo las crespaciones. La regla, la repetición de los movimientos vienen amansando el animalito bípedo, que cuando llega a su plenitud de sus fuerzas es un hombre y no un tigre, habituado a todos los contactos y avesado a todas las disciplinas sociales. ¿Qué opinan de esto de que decía Sarmiento? Repito una parte. La repetición de los movimientos vienen amansando el animalito bípedo que cuando llega a su plenitud de sus fuerzas es un hombre y no un tigre. Profe, ¿podría ser que como dice en la práctica hace el maestro, más o menos algo así o nada que ver? Ajá. ¿Y pero están de acuerdo ustedes con eso? ¿Están de acuerdo ustedes que porque nosotros repitamos sistemas vamos a dejar de ser un animal para ser un ser humano? ¿Vamos a dejar de ser... No, profe, pero lo estamos viendo también en psicología y en ese momento la forma de educar era organicista y mecanicista. Era como que se seguía esa norma. Entonces, en ese momento, eh, cuando hablaba Sarmiento, la forma de educar a la persona era hacerle bajar una línea y a través de repetición y entendiendo también eh, eh, todo por grados, se tenía que cumplir esto para pasar a esto, y todo bien estandarizado y categorizado. Ujú. Profe, para mí también es Era, importante agregar era que otro modelo. en el contexto que lo dice Sarmiento, él estaba en una cruzada contra el salvaje, contra el gaucho, y es una manera también de domesticar, o de controlar a la educación de la población. Ahí, por ahí va el asunto, me parece más. Tiene muy bueno los dos aportes. Tiene una cultura historicista también, totalmente, totalmente. Pero bueno, imagínense, ¿no? Que excluyendo toda esta identidad, el quien propone la educación en Argentina, el personaje, tenía una contemplación que de una u otra forma, con poquito más o con poquito menos, todavía no hemos podido salir. Hoy nuestros profes de matemáticas nos hacen repetir las tablas antes de empezar a pensar en principios matemáticos. Hoy nos hacen escuchar no nos hacen escuchar los sonidos de las palabras para entender la escritura. Hoy para aprender un deporte lo dividís en parte y no haces la práctica completa. O sea, de una u otra forma venimos empujados por una corriente que parece que ha cambiado, pero no ha cambiado en absolutamente nada. Hoy el que habla es portador del saber y el que escucha es un simple receptor. Y esa es la realidad entonces que nosotros queremos construir ahora para la cultura corporal. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta concreta. ¿Qué enseñar? Primera. Dos, ¿cómo enseñamos eso que decimos que se debe enseñar? Y ahí entonces en la educación física hay una fuerte denuncia, proclama, pancarta en la relación que ocupan los sujetos y la asignatura. ¿En qué lugar se posicionan? Incluso, chicos, digo, los sujetos, pero también me refiero a los objetos. Hay una obra de teatro acá en Buenos Aires, que no sé si la escucharon, em, que analiza toda una lógica esta de la cultura, de la relación que existe, que tienen los objetos para nuestras identificaciones en la actualidad. Ahora, ayer se las compartí a los chicos, ahora cuando terminemos la clase, se las voy a compartir en un mensajito por si alguno anda por Capital, para que le eche un vistazo y si puede ir a verla, es maravillosa. Te posiciona en el centro y nos termina dando cuenta cuánto valor adoptan los objetos, nosotros como persona, a través de los objetos que tenemos cerca. Y cómo nosotros vamos empatizando de una u otra forma con un ser no viviente.
incluso no solo no viviente, sino mucho menos no pensante, no sintiente, ¿no? Porque bueno, la planta es un ser viviente, pero no siente, y por tanto la forma de interactuar que tenemos como seres pensantes y sintientes es diferente. Entonces acá el axioma concreto de la clase del día de hoy es que la educación física la podemos trabajar de dos formas. Se trabaja más bien procesual, como proceso, ¿no? Pero también se puede trabajar como producto. Como proceso, bueno, nosotros participamos de diferentes experiencias progresivas que de una u otra forma nos mejoran nuestra disponibilidad corporal. Y por tanto necesitamos realizar actividades motrices permanentes y sistemáticas. Estaríamos hablando de como proceso, nosotros necesitamos un inicio, una adaptación y una finalización de la realidad. Así se aprende en la educación física, por ejemplo, no sé, yo le pregunto a ustedes, para aprender voleibol, ¿por qué técnica arrancarían ustedes? Para aprender el voleibol. O para aprender el básquet, ¿por dónde arrancarías vos con un grupo? Desplazamiento por el espacio. Bueno, puede ser, es una buena idea. Una idea contraria a la de Iñaki, El pase. el pase en el voleibol. O No, en el no, 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 básquet. básquet, básquet. Bueno, el pase y la recepción, ¿no? Porque si hay pase de recepción, bien. ¿Qué otra cosa? A ver, Trabajar con la pelota, con el elemento y empezar a aprender el pique. El dribbling. el pick, el dribble. Bueno, fíjense que el análisis de ustedes de cómo comenzar es procesual. Nadie pensó todavía en encestar, cuando es el objetivo en concreto de la enseñanza y es el objetivo en concreto del deporte, de la práctica. Tiene que ver con las regularidades internas, ¿no? Y en el voleibol, ¿quién pensó en el remate? O el saque, que para el caso tendría que ser lo más motivacional. Pensamos en lo procesual, en lo que sabemos que si lo hacemos de forma repetida nos va a dar un buen resultado, pero nunca pensamos en la emoción del pibe. Mira, no les quiero mentir, chico, pero justo yo tengo un nene de 6 años que vive lejos, lo tengo a 500 kilómetros, pero siempre quería, de chiquito dice, a mí no me gusta el fútbol, me gusta el básquet, mi hijo, ¿no? Y justo anteayer lo llevaron a una práctica, y le digo, ¿y cómo te fue, hijo, en el básquet? ¿Saben lo que me dijo ayer en la noche? Me dice, no, me fue bien, pero no me fue tan bien como a mis compañeros. Y digo, ¿pero por qué, Bauti, la pasaste bien? Y me dice, no, porque yo la metí una sola vez, metí un solo gol, me dice. Así que imagínense la mente de un gurí de 6 años. O sea, está re enojado porque sus amiguitos metieron 6 goles, no encestaron, y él hizo solo uno. Y por ahí driblea y por ahí aprendió a driblar. O sea, pero la concepción emocional del chico es meterla adentro de la canasta porque es el éxito. O sea, analizamos en nuestra práctica como proceso. Y yo no digo que esté mal. Too much. Está muy bueno. Ahora yo les propongo, ¿y qué pasa si empezamos a ver el aprendizaje de la educación física como un producto que me permite reorganizar todas las experiencias anteriores, o sea, tus experiencias pasadas, tus vivencias corporales, tus construcciones de tu pasado, de tu identidad, lo que te hizo tal, en función de resolver nuevas necesidades? ¿Qué significa eso? Hoy vamos a aprender pasaje de valla, ¿no? Ustedes saben que el pasaje de valla no es un salto, es un pasaje. ¿Qué hicimos nosotros? Supongamos que tenemos 10 años. ¿Qué hicimos nosotros sin pasar la valla que es parecido a pasar la valla? Saltar un charco. Totalmente. Ese es el ejemplo más claro. Hemos saltado un charco. ¿Qué otra cosa? Esquivamos algo caminando. O subir a la bicicleta, tal vez. Montarte a algo. Bueno, bueno. ¿Y qué pasa si yo en la didáctica agarro y construyo pequeños charcos en la clase de educación física que no tengan agua claramente? Que digan círculo y los meto dentro de una canción y cada vez que pasan por ahí, pasan por arriba del charco y el pasaje no lo llamo pasaje, lo llamo agua. Y después el charco le digo, bueno, miren, pero ustedes
este no es agua, esto es lava, lava caliente, quema, rompe. ¿Cómo haces para pasarlo con mayor seguridad? Tenés que ir para arriba. Cuanto más arriba vayas y más alejado estés de ese, menos lava vas a pisar. Fíjate que el estudiante acomete una identidad de sus experiencias pasadas, de sus vivencias, de las cosas que vio en la tele también, las canciones de El piso es lava, y esto y lo otro, y termina haciendo algo con mayor ejecución motriz, pero sobre todo, ¿saben con qué más? Con mayor motivación. Y entonces la pregunta es, ay, estoy en el hospital, ¿ustedes están escuchando los ruidos que hay acá? No. Oh, me están matando, no sé qué están haciendo. Ustedes imagínense cuál es el elemento, por qué el elemento motivacional es trascendental en la enseñanza. ¿Qué genera en el niño? No se Que se No se escuchó enganche más escuchó, nada. fácil. ¿Qué genera, no se perdón? escuchó, no se terminó de escuchar porque se Profe, cortó. se silenció justo Sí, cuando lo sí. dijo. Le decía, ¿qué genera la motivación en el aprendiz? Que se enganche más fácil también. ¿Cómo? Que se enganche más fácil con el deporte o la actividad que está haciendo. Totalmente. Que Totalmente. sea significativo, que Ujú. Si el chico no encesta nunca y va 3 veces, ¿tendrá la se mente, frustra. se frustra? ¿Tendrá la posibilidad corpórea para el día de mañana decir, yo quiero ser deportista? Miren, yo le hice una encuesta a los chicos de primer Sí. año, como que empezaron hace 4 o 5 años, que empezaron el profesorado acá, en el PUEF, en otra institución pública, en Luján, Universidad de Luján, y le hice una encuesta a todos los que pasaron por atletismo y les dije qué deporte practicaban. Y el 83% de los chicos practicaban una actividad deportiva. Y los tuve en la última asignatura, por lo menos de las nuestras, que es entrenamiento deportivo. Y les volví a hacer la misma encuesta. Y solamente el 34% practicaban deporte. Entonces la pregunta que yo me hacía y me hago, me sigo haciendo y la pongo a reflexión con ustedes, ¿cómo puede ser que los chicos antes de la carrera universitaria practicaban deporte en sus mayorías y después, habiendo conocido más la importancia del deporte, más la importancia de la actividad física, más la importancia del ejercicio físico, teniendo un vademecum mucho más amplio en todo sentido, hoy no practiquen deporte? Si nosotros como Por la educadores vida físicos, misma. sí, pero Romina, yo te estoy diciendo, a ver, a niveles porcentuales altísimos. Podemos decir, bueno, a un chico le puede haber pasado esto, la vida te atropella, todo lo que quiera, pero si nosotros que tenemos que dar el ejemplo como educadores físicos de una práctica con el ejemplo, ¿cómo vamos a enseñar? Si ni siquiera nosotros pregonamos eso en nuestro propio cuerpo. Yo me miro al espejo y digo, no hice nada, hace una semana que no hago nada. ¿Cómo yo pudiera decir a la escuela, chicos, la importancia de la actividad física? Cuando nos levantamos hay que hacer movimientos para liberar líquido sinovial, porque eso me va a permitir que en las articulaciones, si yo no lo hago, ¿se entiende lo que estamos hablando? Porque nos educamos como un proceso, segmentado, paso a paso. Dribleo, hasta que no dribleo bien, no puedo ir a una actividad más específica. Compañeros, compañeras, cuando a ti se te va el bondi, tú no sabes correr como Usain Bolt. Y si la puerta está abierta, vas a utilizar todas tus posibilidades, absolutamente todas tus posibilidades, para agarrarte de esa manija tan anhelada, sobre todo los que andamos en tren, y poder montarte arriba del tren. Y no me digan que eso es mentira. Y yo no corro como Usain Bolt, y no me preparo como Usain Bolt. Entonces, yo necesito driblear para poder hacer, encestar, para poder divertirme. ¿Por dónde empezamos las didácticas deportivas? Es una pregunta trascendental. Yo les propongo que sigamos con el proceso, porque no nos vamos a ir de ahí, pero empecemos a pensar más como producto. Y esto viene con una segunda teoría, que es la que va a ser contexto de evaluación. Por eso les pido mucha inteligencia acá, mucho trabajo empático, que es lo último que vamos a hablar. Después les doy el micrófono a ustedes para que hagamos lo que quieran, que tiene que ver con la relación del aprendizaje en torno al movimiento y la motricidad del sujeto a través del objeto y su devenir. O sea, vamos a poner como ejemplo la práctica del manejo. Los que están acá saben manejar, conducir autos. ¿Quién sabe? ¿Quiénes sabemos? ¿Sí? La mayoría. Bien, perfecto. ¿Quiénes no saben, por ejemplo? Todavía. Ahí va.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a poner las dos identidades, el que ya sabe para entender esto y el que todavía no ha aprendido. Bien, nosotros tenemos tres caminos, vamos a llamarlos niveles de aprendizaje. El último nivel de aprendizaje es el dominio de la práctica. Por tanto, vamos a llamarlo nivel 3, aprendizaje de la práctica, donde el sujeto en la relación con el objeto lo domina. ¿Ok? Por ejemplo, decís, cuando nosotros decimos, che, yo sé manejar. Bueno, no cuando tenemos un cartelito de principiante verde atrás. Porque incluso el cartelito verde de principiante, ¿para qué es? Para que la sociedad se dé cuenta que vos no sos tan loable frente a determinadas decisiones y te puedes equivocar y te doy más espacio. Y si vos te frenaste de golpe y pusiste la baliza, digo, che, mira, está aprendiendo, ¿no? Miren lo que es la autonomía de la sociedad, que ponemos un cartelito de principiante los primeros meses. Vamos al otro lado, ahí supiste, ¿no? El nivel 3, dominás la práctica. Ahora, en el nivel uno, el aprendizaje se llama aprendizaje motor. Motor. ¿Por qué? Porque solamente aprendes una dinámica biomotriz. Incluso también puede ser llamada biomecánica. Y por tanto vos necesitas de un programa secuenciado para la aproximación hacia la práctica. Miren, los padres, madres, tutores, abuelos, abuelas que enseñaron a nosotros, seguramente enseñaron primero a pasar los cambios. ¿Mm? Primero a pasar los cambios. Pero no aprendimos a pasar los cambios en marcha, con el auto apagado. Entonces nos decían, mira, apretá el embriague, hacé con la palanca así y metés primera, a ver si podés. Tac. Ah, sí, mira. Bien, soltá el embriague, porque lo que más. Apretá de vuelta el embriague y pasá para abajo. Ay, pero se traba. No, mira, un poquito más para abajo y para acá. Ah, ahí lo pude hacer. A la tercera, cuarta. Ver reversa, tenés que apretar para abajo, para la izquierda, para abajo, para atrás. Y ahí más o menos vos fuiste. Después de unos días, aprendizaje motor, seguimos en el nivel uno, vos ya llevas años. Iñaki lleva al lado de su familia 15 años viendo cómo maneja. Y cada tanto mira la pedalera, ¿no? Está ahí, le sea un mate al que esté al lado y mira. Y más o menos, yo te podría decir que si lo agarrás solo con una llave, sin que nadie te explique, vas a salir en marcha. Porque tantos años andando en auto, en un remis, en un Uber al lado de este y del otro, terminás más o menos aprendiendo. Se te parará un poquito más el auto, pero salís. Ahora, el primer día que pusiste contacto, apretaste el embrague, pusiste primera y te dijeron, mira, ahora anda largándolo poco a poco, larga este, te dicen, y apretá este, ¿no? Larga el embrague y apretá el acelerador. Y el auto se... ¿no? Y dices, uy, ¿qué onda? ¿Qué hice mal, no? Dice, va bien, pará. No sueltes tan de golpe el embrague. Y apretá un poquito más el acelerador. Lo hiciste de vuelta y saliste. ¡Ah! Una motivación tremenda. No ibas duro, duro como una tortuga, ¿no? Así, manejando. Y te dicen, bueno, ahora escuchás el motor, ves que hace. Bueno, ahora poné segunda. Apretaste de vuelta, se te paró. ¿No? O al revés, no se te paró, pero hasta que lo apretaste y saliste con todo. ¿Por qué esto es un aprendizaje motor? Es un aprendizaje motor y no sabés conducir todavía, porque todavía no dominás la esencia de la multiplicidad de las decisiones que tenés que tomar. Entre medio de eso queda tu trabajo. Ana, Romina, Micaela, Roger, Nahuel, Daniela, en la educación física, que es el nivel 2. Porque el nivel uno es la experiencia que ya tenés. Todo sujeto que llega a la escuela tiene experiencia de algo. No sabe andar en bicicleta, pero tiene equilibrio. Caminó 5 veces por arriba de una viga. Se subió toda su vida arriba de los muebles de mamá, arriba de la cama de papá, arriba del perfil de la cama del hermanito. ¿Tiene equilibrio? Entonces sabe algo para andar en bici, aunque nunca se haya subido a andar en bici. Y el nivel 2, que es en el que trabajamos nosotros, se llama el aprendizaje corporal. Miren, aprendizaje motor, aprendizaje corporal y aprendizaje de la práctica, donde el corporal es la nueva dimensión en la cual el sujeto se mueve, el nuevo conocimiento que adopta y sobre todo el control que tiene sobre su propio cuerpo, el cuerpo del otro, el espacio, los objetos y el tiempo. Ni más ni menos que práctica. Fuiste. ¿A dónde van a practicar, chicos, cuando empiezan a manejar? ¿Al campo o a la ciudad? ¿A las calles rurales
¿A las calles más alejadas o al centro del quilombo? Por la calle de casa primero. ¿Y por qué? ¿Y por qué no anda nadie? O porque anda menos gente, digámoslo, ¿no? A menos gente. O sea, no tenés que tomar tantas decisiones. Vos podés ir en primera, segunda, tercera, frená. Y por ahí recién ahí te pasó una persona. Ahora, poco a poco, vos tenés que llegar al nivel 3. Yo les pregunto, los que han manejado, ¿cuándo ustedes dijeron, yo ya sé manejar? ¿Cuándo les dieron el carnet? No, profe, yo manejo de que tengo 14 más o menos. Y saqué el canal a los 18. ¿Y cuándo vos dijiste, yo sé manejar? ¿Qué experiencia tuviste para decir, yo estoy preparado para esto? A mí, por ejemplo, cuando no se me paraba en el semáforo, ponele. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te hizo darte cuenta a ustedes, chicos, que decís, che, ya sí, ahora sí yo sé manejar? Es muy Cuando fui por factible. primera ¿Ah? ¿Cómo? y cuando fui por primera vez al centro y no me la había mandado con nada. Ajá. O sea, cuando nosotros dominamos todas las posibles acciones, cuando tenemos más cantidad de respuestas ante similitudes. Vos hoy podés agarrar el teléfono en el semáforo en rojo, tenés apretado el freno, estás mirando, 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 y sin saber si está en verde o no está en verde, con tu vista periférica, seguís mirando, ponés primera, y una vez que pusiste primera, dejás el celular. ¿Te diste cuenta? Pudiste hacer dos cosas a la vez, tres cosas a la vez. Tenés a alguien al lado que te está hablando. Con la mano izquierda estás tomando un mate. Está mal, no deberíamos, ¿no? También estás escuchando la radio, se está escuchando la radio. Estoy escuchando a mi hermano que me está taladrando, que se está separando. Me estoy tomando un mate, estoy pensando en el trabajo. Cuatro cosas a la vez, muchachos. Más una señora que está cruzando y yo tengo que frenar o ir más despacito para calcular el tiempo en el que ella pasa y yo también pasar sin frenar. ¿Te dan cuenta? Yo les puse la imagen del manejo, que es algo hermoso, pero llévenlo a todas las otras cosas de estos tres niveles. Llévenlo al aprendizaje del fútbol, llévenlo al aprendizaje de una praxis, llévenlo incluso a la forma en la que leemos. Muchos de nosotros cuando leemos en voz alta, me incluyo, leemos mal, nos equivocamos. Estamos todavía en un nivel inmaduro, en un nivel 2. Ahora, hay algo que es trascendental para el nivel 3, el nivel de aprendizaje de las prácticas. Y tiene que ver con el reconocimiento del otro, que nadie me lo dijo. A vos te enseñó papá. Cuando papá se sube al auto y te dice, che, llévame a tal lado, y dice, ah, bien, o no te dice nada, pero te das cuenta que te dice, no te dijo nada negativo, vos decís, yo estoy aprendiendo, porque mi regulador me está diciendo que, o cuando el entrenador te dice, bien, va por ahí, mirá, hagamos, vos decís, yo ya sé encestar. Yo ya entendí la táctica. Él me dijo, no, mira, vos venís por acá, hacia asá, aquel va a venir acá y en ese momento vos amagás para acá, pero tratemos de hacer esto porque la mayoría de la defensa la va, pa, 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 y el tipo dijo, bien, vos necesitaste ese bien. Por tanto, la ración social en la que nosotros vivimos determina el aprendizaje de las prácticas. No somos nunca autónomos para sabernos que realmente hemos aprendido. No nos alcanza con nuestro pleno conocimiento. A mí me pasó, por ejemplo, que a mí me encanta muchísimo la filosofía. Y cuando empecé la carrera de filosofía, dije, me los como, pero ¿sabe cómo? Si yo leo a Nietzsche desde que tengo 12 años, si yo leía a Marx, a Engels, dije, los primeros años la voy a pasar re bien. Y me pegué un zarpado moretón en la nariz, porque no era saber filosofía. Una carrera de filosofía es el aprendizaje de una carga subjetiva de la filosofía, que nada tiene que ver con el placer de la lectura de texto filosófico. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos chicos entran a educación física pensando que porque toda la vida practicaron deporte, la van a dominar? ¿No es eso o no? ¿Cuántos la quedan? ¿Cuántos dejan de decir, ¿por qué no vino más? Si era re... Y no, no era el camino. No pasa por ahí. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. ¿Preguntas? ¿Se entendió bien? Profe, el último, ¿cómo era?
Y Aprendizaje. está en la plataforma, pero se llama nivel Ah, 3, aprendizaje de las prácticas. Aprendizaje motor, aprendizaje corporal y aprendizaje de la práctica. Motor, me muevo. Corporal, trabajo. Práctica, conduzco. Encesto. Me reconozco. gracias. Bueno, ahora lo que yo les planteo es lo siguiente, y con esto le damos finalización, si les parece, al encuentro, como ustedes quieran, yo me quedo acá para charlar con ustedes. Vamos a armar un foro. ¿Les parece? ¿Han hecho foros este cuatrimestre? ¿Han hecho alguno? Bien. Este foro es de participación obligatoria y necesitamos que ustedes, una vez que participan, porque necesitan participar, les va a abrir el diálogo para leer a sus compañeros. Por ejemplo, yo puedo hacer el foro el último día en el cual va a estar abierto, que va a ser el día de clase de la semana pasada, la semana que viene, pero si yo lo hago lo último, nunca antes voy a poder ver el de ustedes. Una vez que yo aprieto enviar, es que me abre el diálogo para poder ver el foro de ustedes. Entonces la idea es hacer el foro con total autonomía y a medida que vaya avanzando la semana, poner un despertador, no sé, todos los días a las 7 de la tarde, o cuando abro la computadora, poner yo hago mucho eso, ¿viste? Marcar la computadora para saber que hay algo que tengo que hacer. Y ir al foro para leer los foros del resto. ¿Les parece? Porque hay que resolver una situación hipotética, que dice así, permiso a la lectura. Los invitamos a participar en el foro denominado Actividades para la solución de un problema educativo. En el mismo, identificarán los siguientes problemas. Deberán desarrollar una actividad creativa que contenga en su esencia la visión de competencia motriz. Hago una pausa acá. Estamos hablando del concepto que aprendimos hoy, que tiene que ver con ser más competente. Ojo, no estamos hablando de competir una carrera, no, no. Competencia motriz, ser más competente para, ¿ok? Y dice así la situación hipotética. Durante la clase de educación física secundaria, en octavo grado, un docente detecta que los estudiantes no se motivan en las actividades que presenta. Las semanas venideras se encontrará realizando un trabajo escolar interdisciplinar, donde trabajan la memoria de los combatientes de la Guerra de Malvinas. Allí, cada asignatura trabaja algunos elementos que permiten el debate y la reflexión. El objetivo que se trazó el docente de educación física es que los estudiantes sean más competentes motrizmente. Sin embargo, le está costando la realización de actividades que puedan mixturar la semana planteada por la institución, o sea, las Malvinas, y la educación física. ¿Les ayudamos? Cada estudiante del profesorado, o sea, ustedes, deberán subir una actividad para ser leída por nosotros como colectivo. ¿Se entiende? ¿Cómo la ven? ¿Muy difícil o posible de hacerla en un rato? No los escuché todavía, ¿eh? Está buena, profe. Bueno, bueno, la semana pasada atravesamos el 2 de abril, pero como estaba todo muy prematuro, pasamos la actividad para este momento. Tratemos de involucrarnos en actividades interdisciplinarias, o sea, no es que yo haga un ejercicio solamente y con eso de la educación física ya está, sino tratar de interactuar con otras asignaturas. Decir, bueno, a ver, si el de literatura le leyó dos poesías sobre el texto y lo reflexionaron. Si el de geografía le hizo un análisis sobre los espacios, los lugares, la condición del mar, del océano, de los aires, ¿no? Si el de matemática atravesó mediante una ejercitación mental o memorística o memotest esta situación, ¿qué podemos aportarle nosotros desde la educación física al contenido teórico y reflexivo de la gesta de Malvinas? No hace falta que nadie interactúe con el resto, pero si alguien quiere, yo frecuento exhortar a los estudiantes que lo hagan. Ustedes pueden decir, bueno, yo acabo de leer el de Santiago, ¿no? Bueno, pues le puedo escribir, che, Santiago, qué bueno, mirá, me pareció esto, yo lo había pensado así, pero esto, o sea, podemos generar intercambio entre nosotros, porque eso es un foro.
Un foro no es una publicación de una actividad. Si la dejamos así estática y queda así. Ahora, si yo hago una actividad y la idea es que podamos agarrar todas estas actividades que nosotros hicimos y las socialicemos con las escuelas, con los amigos que tengamos. Che, mira, el año que viene, el 2 de abril, mira, somos 15, tengo 15 propuestas para trabajar en la educación física, para rememorar el hecho de la situación de la guerra de Malvinas, lo vivido, episodios tristes, alegres, búsqueda de nuevos horizontes. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún deseo, algo que quiera saber? Preguntar, cuestionar. Nada. Bueno, chicos, les comento dos cositas para ir terminando. Una, que las asignaturas estas están preparadas de forma correlativa. O sea, tú para poder ver la clase 3, porque veo que solo 5 la vieron, tenés que haber visto toda la anterior. Y es muy factible que muchos, como hayan venido, no sé, pienso ahora, no sé, lo veo acá a Fran. Fran ya vino a las 3 clases. Entonces no va a ver la clase grabada, porque no la necesita. Pero es necesario que vos vayas y tildes la clase esa para poder ver la clase 3 y no demorarnos. ¿Está bien? Eso es una cosa. Y otra, yo voy a ir marcando la asistencia de cada uno de ustedes, ¿no? Porque lo veo acá, voy a ir marcando la asistencia de cada uno de ustedes, pero también es importante que cuando les pregunten, tengan la actividad hecha, chicos. Es lo mínimo, son 3 horitas nada más. Esto tiene una hora, 2 horas, como mucho 3 horas estaremos interactuando acá. Pero después te quedan otras 3 horas para darle pila a esto. Les pido por favor que pongan empeño, porque ya vamos por la 3. O sea, ya vamos por un quinto de la clase. Avanzamos un poquito más y estamos en el primer parcial, ¿vale? Así que la clase que viene, en conjunto con esta actividad, también voy a preguntar la actividad del mapa conceptual clase a clase, así vamos mostrando cómo avanzamos y cómo pudimos concatenar cada una de las flechas. ¿Les parece? Profe, con respecto a esa actividad, eh, yo entendí diferente la consigna. Yo pensé que teníamos que hacer una investigación de cada autor, por ejemplo, de Ruiz Pérez, de Nacho, de Perlevás. La del mapa conceptual, decís vos. Sí, Sí, está bien. La del mapa conceptual, la idea es traer todos los contenidos que vos hayas visto en la uno, en la 2, en la 3 y armar un sí. mapa, congeniar un mapa. Vos tenés que poner los autores que viste, cómo se llaman sus teorías, quiénes son los que participaron, si tienen discípulos, algunas definiciones. Lo puedes hacer bien complejo, como lo mostraron acá hoy, o lo puedes hacer mucho más resumido, poner solamente autor, esto y abajo una definición. Eso lo manejás vos. La idea es que es un mapa Ah, mental para que a vos te ayude a no olvidarte ninguno y poder interrelacionarlos, que es la idea del mapa, que no quede todo Profe, estático. profe, una ok. consulta, digamos, yo lo hice escrito igual, ¿vale? Digamos, si lo Sí, viera. sí, Sí, obvio, ah, ya, obvio. Sí, sí, cuando listo, lo muestre lo va a tener que dejar fijo ahí para mostrarlo, pero sí, sí, obvio que sí. listo. Bueno, Profe, muchas gracias. Ahí le tomé la asistencia a todos, así que quédense tranquilos, los 16 que vinieron. Y bueno, gracias por estar con la cámara prendida y lamento lo de los golpes, pero la semana que viene no suceda, lo de los ruidos. Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto al trabajo del foro, nosotros ponerle como futuros profes tenemos que armar una clase y cómo aportaríamos para, para la escuela, ¿no? ¿Sería algo así? No, no hace falta una clase, Giselle, solamente una actividad. Pensate una actividad para que en la escuela los chicos, desde la educación física, puedan trabajar a la situación de los combatientes de Malvinas. Ponerle, por ejemplo, incorporar un elemento que represente la historia, Bueno, ujú, algo así. sí, pero que no sea solamente una mera reflexión oral, ¿no? Ver qué hacemos, qué construimos. Sí, algo creativo, dice usted. Claro, claro. Sí. Yo, por ejemplo, ¿quieren que les dé un ejemplo? Bueno, un ejemplo podría ser ponerle apellido a un soldado que haya caído o no,
o alguien que haya estado en la gesta, pero que esté vivo en la actualidad, ubicarlo en una región de su país y preparar un montón de escenarios desde su nacimiento o desde su adolescencia, de por cuántas cosas, papelógrafos, por ejemplo, por cuántas cosas fue pasando. Entonces vos decís, bueno, mira, el sargento tal, se llamaba tal, practicaba atletismo. Bueno, entonces vos vas y practica atletismo, preparas unos carriles, juegan, ¿no? Un día salió tercero en una carrera que se hizo dedicada, entonces vamos a hacer la carrera. No. Después, a los 20 años, empezó a estudiar tal cosa, entonces te vas para un lado, para otro lado, empiezas a estudiar, hablas de eso, haces prácticas corporales con respecto, y así avanzando en la vida hasta que llega un momento en que está en la guerra, las situaciones, se van leyendo acciones, se van practicando ejecuciones motrices, dice, no, y acá recalca que caminaba casi 12 kilómetros cada día, entonces, bueno, haces una actividad de resistencia y homenajeas a esa, homenajeas a los combatientes y homenajeas al 2 de abril, ¿no? Lo que tiene esa conmemoración. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos, un abrazo enorme, que les vaya bien en las otras asignaturas y nos vemos la Profe, semana que consulta. viene. Profe, Sí, sí, te escucho, yo te escucho. la semana que viene tenemos clase sincrónica. Es Semana Santa. Ah, es jueves, es verdad. Vamos a hacer así. Les voy a grabar la del miércoles con la clase anterior, con mi comisión anterior, ¿les parece? Y el jueves en la mañana les mando un mensajito, chicos, ya está subida la clase. ¿Les parece? Venga, Sí, sí. me encantó. Muchas gracias, Daniela, por aclararlo. Chau, chau, Chao, chau. profe, Bien, un Chao, gracias. profe, hasta besito. Chao, luego. profe. Gracias a Chao, ustedes, profe. chicos. Chau, chau. Chao, gracias, buena semana.